Buenas noches. Bienvenidos. Estamos a medio de una semana de Shavuot. Shavuot, ¿saben qué es Shavuot, no? Es el día que conmemoramos la entrega de la Torá. No solamente es una conmemoración, porque generalmente así son las fiestas, no hay conmemoración en el judaísmo, sino que vuelve la misma situación, la misma influencia que había en Matán Torá, vuelve en estos días. Por eso es muy importante saber cómo recibir la Torá. Nosotros volvemos a recibir la Torá nuevamente. Es un momento propicio para alguna persona que quiere recibir algo de Torá o mitzvot y quiere empezar a ir a estudiar, a escuchar más shiurim. Es un momento propicio para recibir la Torá, especialmente el estudio de la Torá. Yo le voy a hacer una pregunta, a ver si me pueden contestar aquí. Nosotros recibimos la Torá. Recibimos la Torá. ¿Para qué recibimos la Torá? ¿Por qué Akadosh Baruj Hu nos dio la Torá? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con la Torá? Cumplirla. La Torá son un reglamento que hay que cumplir. Ok. Si yo les digo que antes de la entrega de la Torá también había quien cumplía la Torá, porque sabían muchas mitzvot cuáles son. Entonces, si una persona, sabían ellos lo que cumplir, Abraham, Isaac y Jacob, ellos sabían lo que cumplir. Sin embargo, está escrito que no es lo mismo una persona que cumple la Torá y está obligado a cumplirla, como una persona que cumple la Torá y no está obligado. Aquella persona que cumple la Torá y está obligado recibe más pago que aquella persona que cumple la Torá y no está obligado. Nosotros pensaríamos al revés, es una persona que no está obligado y entonces lo hace, necesita más felicitaciones, ¿no? Sin embargo, la respuesta es que cuando una persona está obligado de algo, ya automáticamente tiene un rechazo. Entonces es más difícil a una persona cumplir lo que tiene que hacer que cumplir lo que no tiene que hacer. ¿Mejor? Ahora, eso quiere decir, en primer lugar, nos dieron las mitzvot para que tengamos más pago, estemos obligados y tengamos más pago por el cumplimiento, como tú dijiste. Sin embargo, hay otro motivo por el cual fue entregada la Torá, para estudiarla. Fue entregada la Torá también para estudiarla. Hay mitzvah también de... Sí, puedes ocuparte. Sí. Hay mitzvah de cumplir la Torá, ¿sí? Y también hay mitzvah de estudiar la Torá. Así yo les voy a hacer una pregunta, a vuestro criterio. ¿Qué es más importante, que vale más? ¿Cumplir la Torá o estudiar la Torá? Digamos, ¿dónde una persona va a tener más mérito? ¿Cumpliendo la Torá o estudiando la Torá? Estudiando la Torá. ¿Están seguros todos? No. Cumplir. ¿Cumplir? Ahora levante la mano quien dice cumplir. Estudiar porque te lleva a cumplir. Estudiar te lleva a cumplir. Pero aquí no estoy hablando qué es lo que hay que hacer primero, sino qué es lo que la persona va a recibir más pago. Estudiar Torah. Ahora quiero hacer una pregunta. Estudiar la Torah, así está escrito en realidad en la Mishnah, Talmud Torah Keneged Kulam. El pago de la mitzvah de la Torah vale como todas las mitzvot. Por eso el Gaón de Vilna dice que una persona, cuando estudia una palabra de Torah, es como que es el peso, como que está cumpliendo 613 mitzvot. Cada palabra vale 613. Chofetz Haim una vez hizo una cuenta que en un minuto puedes hablar 200 palabras de Torah. No vamos a decir que nosotros no podemos hablar como hablaba Chofetz Haim, vamos a dejarlas a 100. Entonces en 100, ¿cuántas tienes, Perla? 613 por 100. 61.300. Muy bien. 61.300 mitzvot cumplidas en un minuto, vale la pena, ¿no? Mucho. Y si una persona, además de cumplir la mitzvah, de estudiar Torah, enseña a otros o prepara un shiur, cada uno que está escuchando ese minuto de Torah, se le suma, se multiplica a esa persona que organizó el shiur o a aquella persona que está hablando el shiur. Ahora, si es así, les voy a hacer una pregunta.
¿qué es menos peor? Pues no se dice qué es mejor. A veces la gente pregunta, ¿qué es mejor? Una persona que cumple las mitzvot pero trata mal al prójimo, o una persona que trata bien al prójimo y no cumple las mitzvot. ¿Conocen esa pregunta? Pero la pregunta está mal hecha, no es qué es mejor, qué es peor, ¿no? O si quieres decirlo mejor, que es menos peor, porque hay que hacer todo. Hay que comportarse bien con el prójimo y también cumplir la Torá. Yo le voy a hacer una pregunta parecida. ¿Qué es menos peor, vamos a decirlo así? Una persona que estudia la Torá y no la cumple para nada. Él estudia Torá pero no la cumple. Entonces le gusta la materia, le gusta la investigación talmúdica, pero él no cumple la Torá para nada. O una persona que cumple todo al pie de la letra, pero nunca escucha shiurim, no va a estudiar Torá, nada. ¿Qué es menos peor? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo puede cumplirlo todo al pie si no lo...? Porque pregunta todo. Lo único que él sabe es el teléfono del rabino. No se mueve sin preguntar al rabino. Decían en Estados Unidos que no hace falta comprar Shulchan Aruch, suficiente tener el teléfono de Ramos Feinstein. Entonces llamas y todo le hace al pie de la letra y lo que no sabe no hace. ¿Qué dicen ustedes? Peor. No hay menos. Volvemos a la pregunta. Usted dijo que era menos malo. ¿Cómo decir así? ¿Qué es peor? Menos peor suena mejor. Una persona. No quiero decir es redundante. menos agraviante. ¿Te gustó la palabra esa? Sí. ¿Qué es menos agraviante? Gracias. Una persona que estudia la Torá pero no la cumple. El señor estudia en Shabbat, la Gemara de Shabbat, todo con un cigarrillo en la mano, ¿sí? Estudia todo el santo Shabbat estudiando Torá, pero un cigarrillo atrás del otro. O una persona que cumple la Torá todo al pie de la letra y hace Shabbat, pero no le interesa estudiar Torá, no va a estudiar Torá, no estudia. No tiene tiempo para esas cosas. ¿Qué dicen ustedes? El primero creo yo es menos agraviante, si lo quiere ¿Por qué? El que estudia Torá el que estudia no hace. es menos agraviante. Yo diría que es una falta de respeto, ¿no? Ayer. O sea, estudia Torá, sabe la Torá todo. Bueno, la persona está ahí fumando en Shabbat, estudiando Gemara en Shabbat. Y donde dice justo que el que prende fuego y esto y lo otro. Y cada vez le da. En realidad, según lo que dijimos antes, que el estudio de la Torá pesa más que todo, tendría que ser así. Si pesa más que todo, una persona que estudia Torá y no cumple, tiene más mitzvot que una persona que cumple mitzvot y no estudia Torá. Sin embargo, se ve que una persona que es un hipócrita de esa manera, que no cumple nada, no le interesa nada y estudia la Torá, es más grave que una persona que no sabe y cumple, o no estudia y cumple aparentemente, ¿no? Por lo menos no le está faltando respeto. Si tú, por ejemplo, recibes una carta de un rey y la lees y no la cumples. Eso es grave, lo que estás leyendo y no la cumples. Pero una persona que la cumple y no lee la carta del rey, pero siempre pregunta qué dijo el rey y lo cumple, el rey por supuesto que le va a decir, no es tan grave como el otro que lee lo que yo dije y no quiere cumplir. Pero ¿cómo se entiende? Por un lado decimos que el Talmud Torá pesa más que todo, y por el otro lado decimos que si una persona estudia la Torá y no la cumple, es grave, más grave que si una persona que cumple la Torá y no la estudia. Aquí mi amigo Rabbi Yaakov Afra, en su libro Emet el Yaakov, cita el Talmud, la Gemara en Kirushim, página 40, columna 2, que él habla, que ahí la Gemara está hablando de cómo es el juicio después de que la persona muere, cómo empieza el juicio. Y dice así: no comienzan a juzgar al hombre sino por su estudio de Torá. ¿Cómo empiezan a juzgarlo? Con esa pregunta: ¿estudiaste Torá? Vamos a ver cuánto Torá estudió, vamos a ver si fijaba tiempo para el estudio de Torá. Eso es lo primero que revisan a la persona. Y así dictamina el Rambam, y así el Shulchan Aruch,
que ahí empieza el juicio de la persona por el estudio de la Torá. Y aquí hace dos preguntas. En primer lugar, ¿por qué realmente es así? ¿Por qué empiezan por el juicio? El juicio empieza por el estudio de Torá. Y segundo, ¿en qué repercute que empiecen primero por eso? ¿Qué interesa por dónde empiezan? Igual van a juzgar por todo. Igual van a juzgar a la persona por esto, por lo otro, por Kasher, por Shabbat, por Nidá, por todo van a juzgar a la persona. ¿Por qué tienen que empezar justamente por eso? ¿Y en qué cambia si empiezo por aquí o empiezo por otro lado? Porque, ¿cómo van a juzgar a alguien que es un ignorante? O sea, si por lo menos saben que él, si no estudió Torah, por una parte, que hay una cuestión ahí en el pago de eso, pero luego lo subsecuente a lo que viene después del juicio va a estar relacionado si él sabía o no sabía algunas cosas, probablemente por eso comienzan por allí, le dictaminan lo que sea. Yo dije, si una persona, por ejemplo, no estudió Torah, entonces el juicio ahora va a ser más leve con él, le da más cosas, porque no sabía. Bueno, pero de alguna forma... Tú estás incitando a la gente a que no estudie Torah. No. Porque si estudian Torah, el juicio va a ser peor después. Mejor contestar la primera, no sé. Pero no. También le preguntan si usted era más pobre que Hillel Hasaken, que si era más guapo que Yosef. Muy bien. O sea, no hay excusa, no va a haber nunca excusa. Pero hay gente que tiene... Lo que vamos a ver ahora, un momentito. Pero yo te voy a contestar, Abraham. Aquí no está escrito que averiguan primero si sabía o no, para después cómo juzgar a las demás cosas, sino que lo juzgan sobre eso. ¿Entiendes? Sí sería escrito... vas preso, no importa si sabes o no sabes, cometiste un delito. No, pero él quiso decir que averiguan primero si sabía o no, para después ver cómo juzgarlo en las demás cosas. Pero aquí no está escrito que averiguan, digo que lo juzgan por eso. ¿Por qué no estudiaste Torah? Que esa es la primera Es el juicio, no que para averiguar, lo enjuician en eso. Pero entonces ya después, la persona, al responder eso, que es lo primero, o al enjuiciarlo en eso, ya igualito toman en cuenta todo lo demás. pienso yo que ya la persona igualito no tiene mucho que decir. Pero como el juicio debe ser 100% justo y perfecto, de repente Dios le está diciendo a la persona, en ese momento, ya empezando, mira, aquí tú hiciste esto con Torah, y en base a lo que va a venir después, ya la persona por lo menos se va a quedar callado la boca, va a ser, bueno, mira, lo que viene después está muy relacionado a esto, sí, y en esta base yo pues saqué tanto, lo que va a venir probablemente... Ya entendí, porque que sepa que hay una Gemara que dice que Shigagat Talmud, cuando una persona no estudia, no sabe, sin querer, eso es como que fuera a propósito, porque tenías que haber estudiado. El no saber no es una excusa para que no lo juzguen. Tenías que haber estudiado, tenías que haber sabido. Por supuesto que una persona que sabe y a propósito, sabiendo que está prohibido, es peor que una persona que no sabe. Pero no hay una excusa. Está bien, escuché lo que tú dijiste. Tú dices para después juzgar las demás cosas. Es posible. Vamos a ver cómo lo enfoca el Ramo Afra. Ahora, está escrito que este es el juicio que le hacen a los hombres. Al hombre le hacen esta pregunta, ¿no? Lo juzgan primero cuánto estudió Torah. ¿A qué hombre? A todos los hombres. Inclusive una persona que es un rayá, que no le interesa nada, que va en contra de Am Israel, en contra, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo se llama Ptolomedo, que era el jefe de la Inquisición, un yehudí. Cuando murió, está bien, JC. Cuando murió, ¿qué es lo primero que lo juzgaron? ¿Cuánta Torah estudiaste? Bueno, una persona que administró toda la Inquisición, ¿eso es lo que tú le vas a preguntar? A Freud no están lejos. Fue una persona que no cumple nada, come aquí, come allá, nada de nada, y no le interesa nada de nada. Lo primero que le van a juzgar es ¿cuánta Torah estudiaste? Imagínate, tú ves un amigo de la escuela comiéndose un sándwich ahí de jamón y queso,
y tú quieres ir a reprocharlo porque tú ya empezaste a escuchar shiurim y esto y lo otro, y te duele ver un yehudí comiendo un sándwich de jamón y queso, y te acercas y le dices, dime una cosa, ¿por qué no vienes a estudiar? ¿Eso es lo que tienes que decirle? Y aquí vemos que es la pregunta para todos los hombres. ¿Y dónde sabemos que también a un rayá se le hace esa pregunta? Por la Gemara que trajo Sami anteriormente. ¿Qué dijo? Dice ahí, en Yomá, la Gemara está en Yomá, Respondo preguntas. página Lamed Hei Amud Bet. Dice así, estudiaron nuestros jajamim, el pobre, el rico y el malvado se presentan al juicio. Al pobre le reclaman por qué no has estudiado Torah. Esa es la pregunta que le hacen. Si él responde, porque yo era muy pobre y no podía estudiar Torah, tenía que trabajar, ¿sí? Hoy en día la frase es, mira, si yo no voy a trabajar, ¿quién va a ir por mí? Yo no tengo tiempo para esas cosas. Así va a contestar. Le decimos, ¿acaso tú eres más pobre de lo que era Hillel Azaken? Hillel, el anciano Hillel, que él ganaba muy poca plata, era zapatero, y la mitad de la plata del día iba para el sustento, y la mitad iba para pagar la entrada al Bet HaMidrash. Antes para ir a estudiar Torah, en la entrada había que pagar. ¿Cómo es que mantenían toda la sinagoga y el aire acondicionado? Bueno, no había aire acondicionado en ese momento, pero lo que había que mantener, la gente pagaba. Y el que no tenía plata para entrar, no entraba. Hasta tanto que dice que Hillel Azaken una vez no tenía plata y se escondió arriba del techo para ver por la claraboya, le dicen, y ahí de repente empezó a nevar y lo tapó la nieve y estaba ya agonizando, y de repente los jajamí que están adentro vieron que está muy oscuro el lugar y vieron de repente la figura de Hillel Azaken, lo salvaron. Entonces, ¿acaso tú eras más pobre que él? Que la mitad de lo que ganaba iba para la entrada del Bet HaMidrash. Hoy en día una persona tiene que pagar para venir a estudiar, todavía lo invitan a una cena. Si es que él era rico, entonces no, pero yo porque soy muy rico, por eso no estudié Torah. Si acaso eras más rico que ese jajam, que tenía bienes y ciudades y esto y lo otro, y sus empleados no lo conocían, que una vez se confundieron con él y le golpearon, pensaron que era un intruso, porque él estaba constantemente estudiando Torah. Y si es que eres un malvado y le dicen ¿por qué estudias Torah? ¿Por qué no estudiaste Torah? Él va a decir, no, porque yo era muy bello, ¿sí? Y las mujeres me decían piropos por la calle y yo tenía mucho yetzerá y no podía. Que le dicen, ¿acaso eras más bello que quién? Que Yosef Atzadik, que con todo eso aguantó y estudió la Torah. Vemos aquí que a una persona que es un rayá también se le pregunta ¿por qué no estudiaste Torah? Un hombre que se va con todas las goyot del mundo. Le van a preguntar, la primera pregunta, ¿por qué no viniste a estudiar Torah entre Minjá y Arbit todos los días? ¿Eso le van a preguntar? Pues vemos que sí. También a un malvado le preguntan esa pregunta. El Rambam dice algo que no dice sobre otra mitzvah. Ustedes saben que una persona que no tiene plata, por ejemplo, no tiene plata para comprar un lulav y un etrog, una mitzvah asé, una mitzvah activa. Y la verdad que vale muy caro el etrog, vale muy caro los arba minim, y él tiene que dejar la mitad de su fortuna para comprar esos arba minim. Está obligado a dejar la mitad de la fortuna para arba minim, si no, no va a cumplir la mitzvah. Este año no la cumple. O tiene que dejar la mitad de la fortuna para comprar tefilín. Si no, no tiene tefilín y no se lo pone. Está escrito en la Gemara que la persona está obligado a dar solamente hasta el 20% de sus bienes. No tiene por qué dar más. No tiene para dar, si tiene que dar de sus bienes más del 20% y nadie le quiere regalar un tefilín o ayudar con un tefilín, está patur de la mitzvah de tefilín. No así para una mitzvah lotase. O una mitzvah, ¿sí? Pasiva, que la persona no tiene que hacer algo, esa mitzvah tiene que, inclusive la persona tiene que estar dispuesta a dejar todo su dinero para no transgredir ni siquiera una mitzvah lotase. Una mitzvah tase, si es pobre y no tiene cómo hacerla, ¿sí? Entonces, como Hillel Azaken daba la mitad de su sustento para entrar a estudiar Torah, que dé para la familia un poquito más, que coma mejor hoy, que no vaya a estudiar Torah.
Aquí vemos que aquí es diferente. En el estudio de Torah no está esa regla. Y lo dice el Rambam. Cada hombre de Israel debe estudiar Torah, tanto pobre como rico. Esto está el Rambam en las leyes de Talmud Torah, en el Perek Aleph, Alajá, Hei. Cada hombre de Israel debe estudiar Torah, tanto pobre como rico, íntegro de su cuerpo como enfermo, joven o anciano, que ya no tiene fuerzas. Inclusive, si es que fuera una persona que no tiene dinero y vive de la caridad y golpea las puertas para que le den de comer, inclusive si tiene hijos, tiene mujer, tiene hijos, con todo eso está obligado a fijar tiempos de estudio de Torah, no estudiar de vez en cuando, fijar tiempos diarios. Estudio de Torah, un poquito de día, en la mañana o en el día y un poquito de noche. Como dice el pasú, Viagita Bo, Yomam Balayla. ¿Qué quiere decir Viagita Bo, Yomam Balayla? ¿Que la guita es día y noche? Algunos interpretan que es guita, ¿no? Dinero. ¿Y también dicen guita? No. En Argentina dicen guita. La guita no es la guita Yomam Balayla, no. Viagita Bo, vas a esforzarte en ella, vas a pensar en la Torá, día y noche. Un poquito de día se estudia y un poquito de noche, tiempos fijos. Vemos aquí que hay algo especial en el estudio de la Torá, más que otras mitzvot. Otras mitzvot tú no estás obligado si eres pobre y no tienes cómo cumplirla, no la cumples. Pero estudio Torá, una persona enferma, una persona tiene que estudiar Torá, como pueda. Todo el tiempo que no esté en coma, si está en la cama, todo quebrado, todo, Baruch Hashem, hoy en día hay charlas que uno puede escucharlas, ¿sí?, digitalmente. No puede hacerse patur del estudio de la Torá. Otro problemita más que vamos a citar es aparentemente una contradicción de Gemarot. Después vamos a pasar directamente a la respuesta a todas esas preguntas que hicimos. Entonces, ¿se acuerdan las preguntas? En primer lugar preguntamos, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan la primera pregunta? Que era menos peor. ¿Por qué por un lado vemos que Talmud Torah, que Nekulam, pero una persona que agarra y estudia Torah y no la cumple, ese es peor, es más agraviante, ¿sí?, que una persona que cumple y no la estudia? Por otro lado, quiere decir que cuando es que se fija eso de que el Talmud Torah que Nekulam, cuando estudia y cumple. Pero si estudia solo y no cumple, peor todavía. Hubiera sido mejor que no estudiara y que no cumpla. Preguntamos también, ¿por qué se hace el juicio primero con respecto al estudio de Torah? ¿En qué repercuta eso? Que el estudio va a ser, que el juicio va a empezar por el estudio de Torah. ¿Qué interesa? Si empieza por ahí, termina por ahí, igual va a ser enjuiciado por todo. Otra cosa que preguntamos es que aquí está escrito que al hombre se lo juzga, más o menos toda clase de hombres. Y como vimos también en la otra Gemara, inclusive un rayá también se lo juzga por no estudiar Torah. ¿Cómo puedes agarrar un rayá y juzgarlo por no estudiar Torah? ¿Cómo se puede juzgar a una persona por no estudiar Torah? Una persona que no cumple nada. Preguntamos también, ¿cómo puede ser? ¿Por qué justamente en la mitzvah de estudio de Torah hay algo especial que el Rambam veredicta? Que en esa mitzvah la persona tiene que cumplirla tanto esté enfermo como sano, con dinero, sin dinero. Inclusive vimos que Hillel Hazaken pagaba la mitad de lo que tenía para esa mitzvah. Y en otras mitzvot dijimos que hasta el 20% la persona tiene que está obligado a gastar. Pero más del 20% de sus bienes no está obligado a gastar. Ahora viene la contradicción del Talmud. El Talmud de Nedarim, página Pei Aleph, columna 1, 81 columna 1, dice así. Habla ahí de los motivos por los cuales se destruyó el primer Bet HaMikdash. Y trae un pasuk que dice el pasuk en Irmiau: ¿quién es el hombre sabio que comprenderá esto?
sobre qué fue dicho ese pasuk. Fueron consultados los sabios y los profetas cuál fue el motivo por el cual se destruyó el primer Bet HaMikdash. Los sabios de la época y los profetas fueron preguntados y no sabían contestar, no respondieron. Hasta que Akadosh Baruj Hu mismo vino y respondió. Y dijo, Asher azabtem et torati, porque abandonaron mi Torah. Esa fue la respuesta. ¿Qué quiere decir que abandonaron mi Torah? Dice la Gemara, dice Yehuda el nombre de Rab, Asher lo birhu b'Torah bitchila. Dice, no hicieron la verajá de la Torah antes del estudio de la Torah. ¿Saben que hay una verajá? Que antes de empezar a estudiar Torah se dice en Birkat HaShachar al final, Birkat Torah, sin esa verajá, la persona no puede estudiar Torah. Hay que decir esa verajá. Ellos no hacían esa verajá. Eso es lo que no sabía nadie, ni los jajamim, ni los profetas. Yo les hago una pregunta, ¿cuántas personas no hacían verajá antes de estudiar la Torah? ¿Que eran uno, dos? ¿Cuántos eran? Cientos, porque miles, porque si no, no van a estudiar Bet HaMikdash por 2 o 3, ¿no? ¿Qué quiere decir que no sabían cuál era la verajá? No sabían que la gente acá no dice verajá. Pero es una pregunta mía, pero Rabbe Eliyahu Lupian, el libro Lev Eliyahu, trae otras 2 preguntas muy interesantes. La primera pregunta es, ¿acaso por no bendecir antes de estudiar Torah se merecen destruir el templo? ¿Tan grave es no decir la verajá antes de estudio Torah para destruir el templo? Y segundo, hay una Gemara en Yomá, página Tet Amud Bet, 9, columna 2, que él dice otros motivos por cuál se destruyó el templo. ¿Cuáles son los motivos? Porque ellos transgredían a las 3 averot capitales. 3 averot, ¿cuáles son los pecados capitales? ¿Cuáles son los pecados capitales? Patricia, ¿cuáles son? No, yo en realidad, ¿sí? Algunas mujeres sí. ¿Cuáles son los 3 pecados capitales? No matar, no incesto. Incesto, adulterio también. Exacto. ¿Y cuál es el otro? Idolatría. Idolatría. ¿Está bien? Afirmo que el Papa es argentino, está prohibido hacer idolatría. Eso, no hay. Entonces, dice aquí la Gemara que ellos transgredían a esas 3 averot. Yo les hago una pregunta, ¿eso era algo que se sabía o no? ¿Qué? Seguro, mucha gente lo hacía, era algo sabido. Entonces, ¿qué es lo que preguntaban los jajamim? Le preguntaban los jajamim a los profetas y no sabían quién contestaba, no sabían qué era eso. ¿Cómo no sabían qué era eso si la gente está transgrediendo esas cosas tan graves? Y más, contradice el motivo que trajo la Gemara donde en Nedarim. Porque la Gemara en Nedarim dijo cuál es el motivo por el cual se destruyó el primer templo. ¿Cuál es el motivo? Jacob. ¿Por qué? No, el primer templo, el primer Bet No HaMikdash. decían la verajá. Pues no decían la verajá antes de estudiar Torah. Y acá la Gemara en Yomá está diciendo que es por los 3 pecados capitales. ¿Está bien? Esa es una pregunta que hace Rabbe Eliyahu Lupian. Y otros dicen que era porque no descansó la tierra en tiempo necesario, por no guardar los años. Najón, eso bueno, eso, en realidad eso dice la Torah, que va a descansar la tierra, sí, pero parece que ese motivo solo no es suficiente. Hace falta que pequen en algo fuerte y ahí va a descansar la tierra todos los años que no descansaron. Bueno, ¿cuál es la solución para todas esas preguntas? Sano. ¿Qué dice Santo? Un diluvio. Hay solución para todas las preguntas, no preguntarlas. Ahora, Creo que se hablaron claro. los jajamim estudiaron sobre la palabra Besamtem. ¿Dónde está escrito Besamtem et Devarim Haele? Y vas a poner estas palabras sobre tu corazón. La palabra Samtem, que es poner, se puede leer también Samtam. ¿Qué es un Sam? No Sami. Sam, ¿qué es un Sam? Un antídoto. Sam es una droga. Un remedio. Un Sam. Samim es droga, ¿sí? Samim. Eso no quiere decir que Sami es drogadicto, ¿eh? Samim. Eso es Besamim. Samim son drogas. Entonces eso sería Samtam, es una droga, un remedio, un antídoto íntegro. Eso tiene que poner sobre tus corazones. Quiere decir que fue comparada la Torah
está diciendo Besamtem et Davarim Haele, vas a poner estas palabras sobre tu corazón. Quiere decir que las palabras de la Torah fueron comparadas con un antídoto. Y sobre eso sigue diciendo la Gemara, esta Gemara está en Kiddushin, página 30, columna 2. Está escrito en la Gemara en Kiddushin que un ejemplo, había un ejemplo de un padre que golpeó a su hijo muy duramente, lo golpeó y le puso un vendaje sobre la herida y le dijo: hijo mío, todo tiempo que el vendaje permanezca en su lugar, puedes comer lo que desees, beber lo que desees y bañarte tanto con agua fría como caliente, sin temor alguno. Pero si te lo retiras, se agravará la herida. Y así también dijo a Kadosh Baruj Hu a Israel: Barati et Yetzer Hara, Barati et Torah Tablin. Yo creé al Yetzer Hara, yo lo creé, he creado el mal instinto y también he creado su Torah como antídoto. Si van a estudiar la Torah, no van a ser golpeados por el instinto malo, pero si no la van a estudiar, van a caer en sus manos. Como dice el versículo, a las puertas el pecado acecha. ¿Sobre dónde está escrito ese versículo? Cuando Caín trajo una ofrenda a Hashem, Caín y Hebel. Y Caín trajo de lo peor de la tierra, y Hebel trajo lo mejor de su ganado. Y a Kadosh Baruj Hu, ¿cuál fue la ofrenda que recibió? La de Hebel. Pero la de Caín no la recibió. Entonces, parece que Caín estaba un poquito enojado, Vaiplu Panav, estaba con cara baja. Vayomer Hashem el Caín, Lama Haralaj, ¿por qué estás enojado? Velama Naflu Paneja, ¿por qué tiene la cara baja? Imtetiv, fíjense aquí es un pasú que habla sobre el Yetzer Hara. Hay que saber, el pasú en Bereshit que habla sobre el Yetzer Hara. Imtetiv, set, si vas a hacer el bien, vas a hacer teshuvah, yo voy a cargar con tu pecado. Quiere decir, serás perdonado. Veimlotetiv, y si no vas a cambiar, la peta hatat robetz. En la puerta va a reposar, va a recostarse el pecado. Es el Yetzer Hara, y dice Rashi, que en la puerta de tu tumba te esperará. Veleja teshukató, y todos sus deseos son hacia ti. Él te desea. El Yetzer Hara intenta constantemente hacerte caer. Dice Rashi, él siempre está buscando cómo hacerte tropezar. Y tú puedes gobernar sobre él. ¿Y cómo se gobierna sobre él? La Gemara ya te dice. Y dice Rashi, si quieres, puedes gobernar sobre él. Bueno, yo quiero. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ya te dijo, la Gemara te dijo, que Akadosh Baruj Hu creó al Yetzer Hara, yo he creado al Yetzer Hara, y yo he creado su antídoto. Y dice el Mesilat Yesharim que si una persona de repente un doctor le da un remedio, y ahora no sabe mucho de medicina, pero le dijeron que es el mejor doctor en esta especialidad, y le dio ese remedio, le dijo, esto te va a salvar, tu problema es un problema grave, pero esto te va a salvar. Y él va a la farmacia y dice, no, ¿sabes qué? Está muy caro este remedio, tiene genérico, esto no hay en genérico, y tiene otra cosa. Y dice otra cosa, no sé, algo, dame Altamel, dame algo más barato, no el Forte, porque ese es caro, el normal, el que viene, ¿cómo se llama? Por el gobierno viene regulado. ¿Acaso una persona va a agarrar un remedio que el doctor le indicó uno y agarra el otro? Pero más todavía, ¿qué pasa si no es el doctor? Es el mismo que creó ese virus, te dice, este es el antídoto, ¿tú vas a agarrar otro? Bueno, una vez Israel mandó unos espías a Jordania para atacar no sé si era uno del Hamas, no me acuerdo del Fatah, no me acuerdo, un terrorista, cuando uno le dio la mano, no sé qué, y le metió algo ahí, y se dieron cuenta, y lo agarraron, y tuvieron que de Israel mandar una doctora, con el antídoto para eso. Vamos a decir que ahora Jordania está muy enojado con Israel y dice, no, yo no quiero que venga nadie. Vamos a traer una de Alemania. En Alemania que no saben cuál es el veneno que le pusieron ahí, cuál es el virus, ¿cómo le vamos a dar un antídoto?
¿Quién te puede dar el antídoto? El que creó el veneno. Entonces, Akadosh Baruj Hu creó un veneno que se llama Yetzer Hara. Y lo puso eso nos puso ese veneno a nosotros. El antídoto, único antídoto que nos dice Akadosh Baruj Hu que di, es el estudio de Torah. ¿Una persona puede buscar otro antídoto? Así dice el Mesilat Yesharim. Y eso es lo que está escrito también, que la Gemara dice que si no fuera que Akadosh Baruj Hu nos ayudara, no podríamos doblegar al Yetzer Hara. El Yetzer Hara es muy grande, muy fuerte. Si no fuera que Él nos ayudaría, no podríamos. ¿Cómo nos ayudó? Ya está, espero así que me ayude. Nos ayudó dándonos el antídoto. Pero ese antídoto hay que tomarlo. Y sin ese antídoto nosotros estamos en las manos del Yetzer Hara. También la Gemara en Berajot compara el Yetzer Hara con una mosca. Tiene una mosca y una persona la espanta. ¿Qué hace la mosca cuando la espanta? Vuelve. Entonces, hoy puede ser que lo espantaste al Yetzer Hara, pero vuelve. Tiene muchas vidas. Bueno, aquí habla mucho del Yetzer Hara, como al principio dice la Gemara, que al principio es como un hilo finito, después se va haciendo más grueso. Si una persona le da rienda suelta al Yetzer Hara, después ya es casi imposible, ¿sí?, superarlo. Después se hace como cadenas de hierro. Bueno, ahora vamos a explicar cómo funciona esto del estudio de Torah. ¿Por qué el estudio de Torah es el antídoto contra el Yetzer Hara? Entonces vamos a dar varias explicaciones aquí, varios puntos que son todos ciertos. Vamos a dar dos. Cuando una persona estudia la Torah, estudia la importancia de las mitzvot, inclusive estudia los detalles de las mitzvot. Una persona está ahora en la mitzvah de Shabbat, en la melajá de Borer, que no se puede separar lo que no quiero de lo que quiero en las comidas y en otras cosas. Y él está toda la semana estudiando eso, toda clase de detalles en la melajá, esto, el otro. Normal, en Shabbat, que viene, se va a cuidar. O si estuve estudiando todos los detalles, y esto es Borer, y esto no es Borer, ¿sí? O si estuve discutiendo por qué la electricidad en Shabbat no se puede, si es de la Torá, y si es de los Jajamín, y si esto es fuego realmente, no fuego. Y una persona estuvo estudiando todas las santas semanas el tema, no le da ganas en Shabbat de prender una luz, ¿no? O estuvo estudiando eso. Esa es la parte normal. Sin embargo, hay una parte también espiritual, ya que, como dijimos, el Yetzer Hara es como la mosca. ¿Dónde va la mosca? Donde hay suciedad, ¿sí? Por eso aquí no van a ver ninguna mosca, solamente mariposas, ¿sí? Aquí, si una persona deja agua, y empiezan los zancudos, vienen las moscas y esto y lo otro, y aunque la espante, vuelve. Nosotros a veces estamos afectados espiritualmente, tenemos una enfermedad espiritual, y por eso el Yetzer Hara posa ahí. Si una persona limpia todo eso y mete kedushá en su cuerpo, santidad, ¿y qué más santidad que el estudio de la Torah? El Hafetz Haim dice que el estudio de la Torah, cuando una persona estudia la Torah, santifica su cuerpo, su cerebro seguro. Nosotros, por ejemplo, vemos que una persona que agarra un cuero de una vaca, y dice, esto es para Sefer Torah, solamente por decir eso, ya se santificó y no lo puedes utilizar para otra cosa. Tiene que ser para Sefer Torah o mandarlo a la Kenizá. ¿Acaso nuestro cerebro, nuestro cuerpo, es menos que una vaca? Si un pedazo de vaca se puede santificar, nosotros estudiando la Torah no nos santificamos. Y la persona estudia Torah, se va santificando. Inclusive que estudia cosas que no tienen nada que ver con las mitzvot que va a cumplir. Estudia cosas de korbanot, de sacrificio, que no tienen nada que ver con el día a día. Con todo eso santifica su persona y el Yetzer Hara se espanta. El Yetzer Hara ya no quiere llegar a un cuerpo que tiene tanta kedushá. Y eso sería el antídoto. El antídoto sería vacúnate. Cuando una persona no está vacunado, cualquier infección, cualquier cosa, le viene, todo lo feo le viene. El antídoto es poner, inclusive ya está enfermo. Y hasta ahí en el Yetzer Hara, con el estudio de Torah, se va yendo.
He sabido la historia con ese jajam que quiso invitar a un muchacho a estudiar Torah y dijo, no, yo no estudio esas cosas porque yo tengo muchas preguntas en contra de la religión, de la Torah. ¿Y sabes qué? Vamos a hacer un trato. Tú vienes a estudiarte un mes, ¿sí? Y no hagas ninguna pregunta, vamos a estudiar. Y todas las preguntas que tienes las vas anotando. Después de un mes yo te contesto las preguntas. Dice que después de un mes ya no tienes preguntas. Porque muchas de las preguntas no salen de aquí. Salen de la falta de Kedushá que tenía su ser. Pero en el momento que mete estudio de Torah, Kedushá, automáticamente el Yetzer Hara se le escapa. No quiere, y no solamente eso. Dice la Gemara que inclusive el Yetzer Hara te ayuda después. Una persona se hace pan al Yetzer Hara, ya que la persona no tiene que, ¿cómo se llama?, alejar al Yetzer Hara completamente, no tener ningún kesher con él. La persona tiene que servir a Borolam con el Yetzer Hara. Si dice la Mishnah, el último perek de Berajot, dice que está escrito, Ve'avtat Hashem Elokeja Nashema, y vas a amar a tu Dios, Bechol levabeja, ubechol nafsheja, ubechol meodeja. ¿Qué quiere decir bechol levabeja? Con todos sus corazones. Con todos sus corazones. ¿Cuántos corazones tiene tú, Beni? ¿Uno solo? ¿Alguien aquí tiene dos corazones? Sí. No. Ay, no, ¿por qué dice con todos tus corazones? Todos tus, levabeja, no dice libja, levabeja, todos tus corazones, dice ahí la Mishnah, con el Yetzer Tov y con el Yetzer Hara. La persona tiene que servir a Borolam con el Yetzer Hara, no tiene que alejarlo, tiene que santificarse de tal manera que después el Yetzer Hara lo ayude para su Avodat Hashem. Si es una persona, por ejemplo, que tiene un Yetzer Hara de hablar mucho, como yo, ¿sí? Entonces, si una persona va a estudiar Torah, después el Yetzer lo busca, el Yetzer lo ayuda para decir un shiur. El Yetzer te ayuda. No tienes que espantarlo, tienes que ponerlo de tu lado. Entonces, no interesa lo que estudies, tú santificas tu corazón, santificas tu cuerpo, el Yetzer Hara primero te deja tranquilo y después se hace amigo tuyo. Según esto podemos contestar todas las preguntas que hicimos. ¿Por qué? Vamos a empezar por la respuesta que da Rabbi Eliyahu Lupián sobre la contradicción en la Gemarot. ¿Por qué se estudió el templo, el primer templo? Dijimos que la Gemara en Nedarim dice que porque no decían Berajá antes del estudio de la Torah. Y hasta que llegaron a esa respuesta tuvo que venir Borolam y decirla, porque ni los Jajamín sabían, ni los profetas sabían, nadie sabía. Y preguntamos cómo no sabía que la gente no dice Berajá antes del estudio de la Torah. Segundo, escucha Patricia, escucha, no te pierdas esta respuesta. Segundo, por otro lado vemos que la otra Gemara que dice que es por los 3 pecados capitales. Y eso seguro que era público y que la gente sabía que está transgrediendo por todo eso. Seguro que no sobre eso dijeron los Jajamín que no sabemos por qué. Y además contradice el motivo que dijo la Gemara en Nedarim. Porque la Gemara en Nedarim dice que es por... La Gemara en Nedarim dice que es por que no bendijeron a la Torah primero. Y la Gemara en Yomá dice que es por los 3 pecados capitales. Te explican así. En realidad se sabía que era por los 3 pecados capitales. Se sabía que había esos 3 pecados en Israel. Lo que preguntaban los Jajamim es, ¿cómo puede ser que hay tanta Torah, se estudia tanta Torah y los Yehudim hayan caído tan bajo? Eso es lo que no podían entender los Jajamim. Le preguntaban a los Jajamim, no a los profetas, si la Torah tiene que protegerte. Dijimos que una persona que estudia Torah, mientras más Torah estudie, más lo protege el Yetzer Hara. ¿Cómo puede ser que una generación que estudiaban tanta Torah y había Beit Midrash tan llenos en todos los lugares, hayan caído en estos pecados? Eso es lo que... Por eso dice, Alma Abda Aretz. No está escrito por qué se destruyó el templo, dice por qué se destruyó la tierra. ¿Por qué se corrompió? Yo estaba esperando a Sami que me ayude. ¿Sí? La tierra, si es que tenían tanta Torah, hasta que vino Borolam y dijo, porque no bendecían a la Torah al principio. ¿Qué quiere decir? Sí decían la verajá, pero hacían como se dice el texto ahí, Birkat Shachar. Ellos no estaban contentos, no apreciaban lo que tenían. Bendecir la Torah quiere decir bendecirla con todo el corazón. Ayer Kideshanu Misotav Etzivanu al Dibre Torah.
Varemna, Borolam nos ordenaste por el estudio de Torah, ¿sí? Y toda la verajá, pero con kavaná, con aprecio. Cuando no apreciaban la Torah no tenía el efecto de antídoto. ¿Cuándo la Torah te ayuda como antídoto? Cuando tú la valoras. Es que un antídoto no te sirve de nada si no tienes la enfermedad. No, inclusive tiene la enfermedad. No, tiene la enfermedad y echadera. Pero un antídoto, si tú dices, tomas el antídoto y dices, yo no creo en este antídoto, igual te sirve. A veces no, porque a veces es más psicológico, pero normal, una persona no creo en este antídoto, pero el doctor dice que ese es el antídoto, igual puede ser que le sirva, ¿no? No tiene que ser Navka que él cree en ese antídoto y que lo valora. La Torah no funciona así. La Torah funciona solamente para aquellos que valoran la Torah, es que el antídoto sirve contra ese veneno que se llama Yetzer Hara. Pero si no valora la Torah, no le sirve. Aquí trae un ejemplo con David Amélez, está escrito que en el final de sus días, las ropas no le daban calor. Él tenía frío, no le daban calor las ropas. Le pregúntale a Jamín, ¿por qué no le daban calor? Porque él había despreciado las ropas. Una vez agarró y le rompió la capa, ¿sí? con una espada a Shaul. Despreció las ropas. Cuando tú desprecias algo, eso que tiene la ropa que te calienta, ¿sí? Pero no fue por desprecio, eso fue para demostrarle que estaba en la misma cueva. Najón, pero tenía que haberlo hecho de otra manera. Los tzadikim se los juzga filo con un pelito. Podía haberlo hecho de otra manera, pero Lemay se despreció las ropas. Rompió ropas. Entonces, las ropas, esas ya no le calentaban. ¿Por qué? Tú no valoras las ropas, dicen los jamín. Las ropas no te van a calentar. Tú no valoras la Torah no te va a ayudar, no va a ser antídoto contra el veneno que se llama Yetzer Hara. Por eso es muy importante que afile una persona de más de un 20% por estudio de la Torah. Porque si una persona no estudia Torah, ya puede caer en Averot de Lota Hace. Y Lota Hace, la persona tiene que estar dispuesta a dar todo su dinero, con tal en otra Jeredir ni siquiera un Lota Hace. Entonces, si todo el antídoto contra el Yetzer Hara es el estudio de la Torah, la persona, como dice Rambam, inclusive enfermo, inclusive pobre, que pide limosna, él tiene que estudiar Torah y fijar un poquito de día y un poquito de noche. Habíamos hecho la primera pregunta, ¿se acuerdan? Si es que la Torah es más que todas las mitzvot. Porque una persona que estudia Torah y no cumple nada, ¿sí? Está grave, está muy grave. ¿Cómo estudia la Torah y no le interesa nada? Eso no se llama estudiar Torah. Eso se llama estudiar Talmud, Tanaj, ¿sí? Ciencia. Hay una ciencia. En vez de estudiar la cultura azteca, decidió estudiar la cultura judía. Eso no se llama estudiar Torah. Estudiar Torah es estudiar la Torah y valorar lo que es la Torah. Una persona que no cumple la Torah, una persona que está fumando un cigarrillo en Shabbat, con una Gemara Shabbat en la mano, eso se llama que él estudia la Torah, valorando la Torah. ¿Cómo va a valorar la Torah si no está cumpliendo la Torah? Entonces, esa Torah sin valor, ¿sí? No sobre esa está escrito que es la mitzvah más grande que hay. Solamente la Torah que tú valoras, esa es la que cada palabra de Torah es como las 613 mitzvot. Por eso se entiende que el juicio comienza por ahí. Porque eso es lo más importante. Queremos saber, ahí tal vez parecido como tú dijiste, queremos saber cómo estuviste con él. Primero te preguntan, porque una persona va a empezar le van a empezar a preguntar por qué no comiste kasher, ¿qué va a empezar a contestar? Tenía mucho Yetzer Hara. ¿Y por qué esto? Tenía mucho Yetzer Hara. ¿Por qué lo otro? Tenía mucho Yetzer Hara. Primero te vamos a preguntar por qué no tomaste el antídoto. Ese es el primer juicio. Por eso eso tiene que ser el primero antes que todas las demás. ¿Por qué no tomaste el antídoto? Después que nos digas, ya no me puede decir ahora tuve mucho Yetzer Hara, tuve mucho Yetzer Hara. Por eso es muy importante que esté justamente antes de todas las preguntas, antes de todas las cosas que te van a juzgar, que esté el tema de estudio de Torah. ¿Nos quedó algo en el tintero? ¿Alguna otra pregunta había? No, pero yo tengo una. A ver. Si bien no hay una obligación para la mujer para estudiar me olvidé Torah, eso. Sí. ¿por qué antes lo prohibían? Antes lo prohibían. Sí. Luego se la prohibían. Esa es la película de Jeffrey. Exacto. No ves eso. Prohibían el estudio de Porque Torah. si la mujer, o sea, si bien la mujer no tiene una obligación de estudiar Torah, porque ahí todo dice el hombre, por ningún lado dice mujer. No, cuando dice
la Gemara dice Adam. Adam es la persona. Ah, ok. Es la persona. Yo pensé que iba a ser otra pregunta. Primero, no hay una prohibición de que la mujer estudie Torah. ¿Sí? Nada más que hay cosas que se dividió. Pero antes no la dejaban ir a la sinagoga y no la dejaban estudiar. Papi, tú no dejas ir a la sinagoga. Si en el Bet HaMikdash estaba el Ezrat Nashim, estaban, ya la Gemara dice en Sukkah como hicieron el palco de las mujeres, para que no se mezclen hombres y mujeres, que primero ponían, ¿sabes que en una época ponían a las mujeres adentro y después a los hombres afuera? Veían que se mezclaban, después hicieron al revés, después hasta que decidieron hacer los palcos. Hay cosas que la mujer no es bueno que estudie. Por ejemplo, profundidad, primero porque... Buena pregunta, ¿por qué? Mejor no decirlo. No, yo quiero saber. Hay una repetim Espera un momentito, espera que me está preguntando una pregunta buena. Tú me quieres salvar, pero espera, yo no quiero salvar. Comerciales. Que estoy durmiendo y me quedé hasta ahorita para poder preguntar. ¿Sabes qué? Espera, dame chance, espera un momentito, dame chance. Vamos a llamar a... No voy a llamar a nadie. Primero yo quería contestar una pregunta que pensé que es lo que me estabas preguntando y después vamos a llegar a eso. Y puede ser que con eso conteste también cuál es la función de la mujer. Nosotros dijimos que, ¿qué es lo que nos salva del Yetzer Hara? El estudio de Torah. Pero no solamente el estudio de Torah, la mitzvah de estudio de Torah. ¿Verdad? La mujer no tiene mitzvah de estudio de Torah por estudio de Torah. La mujer estudia Torah para saber lo que hacer, para cumplir las mitzvot. Pero no tiene por qué ahora ponerse a estudiar cosas de korbanot, porque no hay mitzvah en eso. Entonces estás perdiendo el tiempo. Yo, por ejemplo, que tengo mitzvah de Talmud Torah, te voy a empezar ahora a discutir cómo se hace la melicá, cómo se hace la shejitá con la uña, el pacro. Pero yo no tengo pacro, no importa, pero estoy cumpliendo la mitzvah de Talmud Torah. Una mujer que está haciendo eso está perdiendo tiempo que puede hacer mitzvot, porque eso no es mitzvah. Si es que estudia lo que tiene que cumplir, está obligada a estudiar. Pero si está estudiando profundidades del Talmud, que no tienen nada que ver con el cumplimiento mismo, porque la halajá ya está en el Shulchan Aruch, y ahora tú quieres saber cómo llegó esa halajá, porque había discusión entre... Todo eso que tiene que ver, todo eso solamente para el que tiene mitzvah de estudio de Torah. Lo que no tiene mitzvah de estudio de Torah está perdiendo el tiempo. Tú puedes hacer otras mitzvot como mujer en ese tiempo, ¿está bien? Entonces siempre metes una pérdida de tiempo. Ahora, pero ¿cómo hace la mujer entonces para salvarse del Yetzer Hara? Si decimos que el único antídoto para ese veneno es el estudio de Torah, la mitzvah del estudio de Torah, ¿cómo hace la mujer? Esa pregunta la hace la Gemara en Berajot. Las mujeres, ¿cómo tienen sehut? ¿Qué pregunta la mujer cómo tienen sehut? Hay un montón de mitzvot que las mujeres cumplen. No, ¿cómo tienen sehut? ¿Sí? Primero ahí habla también de Tejiat Metim, que está escrito toda aquella persona que tiene rocío de estudio de Torah, de mitzvah de estudio de Torah, se levanta de la resurrección de los muertos. El que no tiene ese rocío no se levanta. Entonces la Gemara pregunta en esas mujeres cuál es el sehut que tienen. Pero también la pregunta tiene que ser con el Yetzer Hara. ¿Cómo ellas tienen sehut de espantar a Yetzer Hara? O mejor de los casos, ponerlo a su favor. Entonces dice la Gemara, tienen más sehut que el hombre, si es que hacen lo que tienen que hacer. ¿Qué quiere decir? Dice la Gemara, cuando la mujer espera a su marido, lleva a sus hijos al Talmud Torah, y los espera y espera a su marido, entonces recibe ese sehut del estudio de Torah, pero más que el marido, porque dijimos la otra vez, ¿no? Si el marido pierde el tiempo, habló, tomó un café, salió, ¿sí? Todo eso no se lo computan al marido. Para la mujer, ¿qué le computan? El tiempo de espera. Si una persona, sí, está en taxi, está el tiempo de espera, y una persona hasta que lo recibieron, tuvo 2 horas que lo recibe una persona ahí, y habló con él 10 minutos. Después viene al taxi y dice, mire, yo voy a pagar solamente 10 minutos de espera. ¿Por qué? Porque yo solamente estuve charlando con esa persona 10 minutos. Y todo el tiempo que hizo, no, lo estuve esperando, bueno. Pero mi espera la espera, a mí no me interesa lo que está ahí. Yo espero. Entonces, la mujer, ese es el sehut que tiene. Ya preguntaron la otra vez, y una mujer que no tiene marido, no tiene hijos, de manzana, ¿cuál es el sehut que ellas tienen? Entonces dijimos que tienen que tratar de colaborar con alguien, taxi. No casarse. No, está bien, pero de mientras no tienen Yetzer Hara. No hay Yetzer Hara. ¿Cómo empuja el Yetzer Hara? Asociarse con el estudio de Torah. Asociarse con el estudio de Torah es contribuyendo con su dinero o ayudando, no solamente con su dinero, no sé, de repente sabes que ahí hay una yeshiva que estudia en Torah y tú un día quieres hacer panes para Shabbat, para esa.
contribuir con ellos, tener parte Donar del una torta. sustento, ¿sí? Aquí pueden darle también Una torta, donar una se torta. pueden donar de los Maasrot, inclusive, por supuesto, a Abraham Ben Moa, para pagar todas estas cenas, que son estudio de Torah, son estudio de Torah. Entonces, todo lo que tú te asocies con el estudio de Torah, también es parte de la Torah. Hoy en día la persona puede comprar tiempo de estudio de Torah. Dijimos que cada estudio de Torah es en un minuto, el Hafetz Haim dice que son 200, luego bajamos a 100 para hablar normal. 61.300. ¿Sí? Cuando dijimos 61.300 mitzvot en un minuto. ¿Sí? Entonces cada persona que está estudiando eso, ahora yo contribuyo con él. Y si además de contribuir con él, contribuyo con el que está al lado también, y también con el que está al lado, entonces estoy poniendo a mi cuenta mucho estudio de Torah. ¿Y eso cómo se hace? Con plata. Entonces los norteamericanos dicen time is money. Nosotros decimos money is time. Con plata. Ellos dicen lo máximo que hay que es plata. Con tiempo se puede hacer plata. Nosotros decimos al revés. Con plata se puede hacer tiempo. Lo máximo que hay es tiempo de Torah. Si a ti te computan minutos, horas, días, meses de Torah, es lo máximo que puede, tanto hombre como mujer. ¿Y cómo se gana eso? Con plata. Lo máximo que es tiempo de Torah. ¿Y cómo se puede hacer eso? Con dinero. También, inclusive, una persona que estudia Torah también puede con dinero. Pero eso de con dinero, ¿sí? Le estamos diciendo para las mujeres que no tienen la misma mitzvah de la Torah. Pero a la persona al igual le van a preguntar a un hombre, ¿dónde estuvo tu estudio de Torah? ¿Dónde estuvo tu tiempo? Un poquito en la mañana y un poquito en la noche. Shenemar, la guita vos, y vamos a bailar, por eso también se llama guita. Porque con la guita, ¿sí? Con el dinero, también se puede hacer que un Talmid Jajam se esfuerce en la Torah día y noche.